Bien, chicos, vamos a resolver el inciso D, que hay que hacer un método para imprimir los números primos. Ok, esto lo vamos a resolver de la siguiente manera. Okay. En el mismo ejercicio, en el ejercicio 2, en la clase operaciones, vamos a crear un método público que devuelva como resultado un valor de tipo booleano. Este valor de tipo booleano, acuérdense que los valores de tipo booleano son verdadero o falso. Entonces, este método, al que le estoy llamando calcular primo, debe recibir como parámetro un número, ¿ok? Y decir si ese número es primo o no es primo. Si es primo, él me debe devolver un valor booleano verdadero, y si no es primo, me debe devolver como valor booleano un falso. Entonces, estoy declarando dentro del método una variable a la que le llamé resp de tipo booleana que comienza con un valor falso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como todavía no sé si el número que estoy recibiendo es un primo o no es un primo, bueno, por de entrada no es primo, ¿no? El valor de la respuesta va a ser falso. Hasta que se compruebe lo contrario, ¿no? Entonces, ok, aquí estoy declarando una variable tipo entera, que es el contador, ¿no? Porque lo que necesito es saber cuántas veces un número se logra dividir entre todos los números anteriores. Es decir, estoy buscando que un número sea divisible solamente entre sí mismo y la unidad. Dos veces debo de poder dividirlo de manera exacta. Entonces, ese contador me va a servir precisamente para contar cuántas veces he logrado dividir un número entre todos los anteriores. ¿Okay? Y luego una variable i, que es la variable de control para este ciclo, que la va a empezar en 1 y se va a ir incrementando en uno hasta llegar al valor del número. Entonces, por ejemplo, si el número fuera un 5, ¿no? Este ciclo tendría que recorrer desde el 1, luego el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿no? Este valor de i comenzaría en 1 y seguiría incrementando de uno en uno hasta llegar al valor del número, ¿no? Que ese valor del número es el 5. Entonces, por cada vuelta que dé el ciclo, va a tomar al número, por ejemplo, al 5, perdón, y lo va a dividir entre el valor de i. Entonces, que para la primera vuelta i vale 1. Entonces, aquí va a sacar 5 módulo de 1. Acuérdense que el módulo lo que da como resultado es el residuo de la división entera. Entonces, si yo divido 5 entre 1 y el resultado del residuo, es decir, si sobra 0, entonces quiere decir que 5 es divisible entre 1 y por lo tanto aumento el contador. ¿Ok? Luego se va con el siguiente número, que es el 2. Entonces, hace la condicional lo que hace es dividir 5 módulo de 2. ¿Ok? Entonces, si yo divido 5 entre 2, pues toca 2 y el residuo es 1. Como ese residuo no es 0, pues esta condición, este if, no se va a cumplir y por lo tanto no aumento el contador. Sale del if, sale del ciclo, regresa otra vez, incrementa la i, y entonces ahora la i va a valer 3. Y se repite el proceso. 5 módulo de 3. Como su residuo no es 0, pues entonces este contador no aumenta y regresa a leer el siguiente valor de i. Y el siguiente valor de i es 4. ¿Ok? Entonces hace lo mismo. 5 módulo de 4, el residuo no va a ser 0. Si yo divido 5 entre 4, sobra 1. Entonces no sobran 0, por lo tanto este contador no se aumenta y se regresa a leer el siguiente número, que es el 5. ¿Okay? Ese valor de 5 en la i es el último valor que cumple con esta condición. Entonces todavía entra al ciclo, evalúa la condición, 5 módulo de 5, ¿no? El residuo es 0. ¿Por qué? Porque si divido 5 entre 5 sobra 0. Entonces, como sobra 0, incrementa el contador. Y termina el ciclo. Ya no hay más vueltas porque el valor de i ya llegó al valor de num.
¿no? Ya evalué el 1, 2, 3, 4, 5, 5 ya llegó al 5, así es que ahí se detiene el ciclo. Y luego con una condicional veo qué valor tiene el contador. Si el contador es igual a 2, entonces mi respuesta va a ser verdadera porque quiere decir que este número se logró dividir 2 veces de manera exacta. Por lo tanto, es un número primo. Entonces la respuesta va a ser verdadera. Finalmente, después de hacer todo este proceso, lo que hace el método es regresar esa respuesta. ¿Qué pasa si el contador no es un 2? Si el contador no es un 2, obviamente esta instrucción no se va a ejecutar, ¿no? O sea, si esta condición, si este if me da como resultado un falso, esta instrucción no se va a ejecutar. Y entonces, ¿qué valor va a regresar como respuesta? ¿No? ¿Qué me va a regresar en este return? Bueno, pues este falso, porque al principio dijimos que ese valor o que esa variable resp tiene un valor falso. Entonces, mientras no se cumpla esto, este, esta variable sigue siendo falsa y obviamente va a regresar un falso. Solamente cuando el contador sea 2 va a cambiar el valor de la respuesta a verdadero. ¿Ok? Entonces, así es como funciona este método para calcular un número primo. Y, ok, entonces este método que se llama calcular primo lo vamos a llamar desde el formulario. Entonces aquí en el formulario voy a agregar otro botón, ¿no? Otro botón, y a este botón le voy a decir que primero le voy a cambiar el texto para imprimir números primos, ¿no? Imprimir números primos, y le voy a agregar aquí un evento. Aquí voy a declarar una variable tipo boolean, que va a ser falsa desde el principio, que va a ser falsa desde el principio, no me equivoqué, es un punto de coma, ok, y ok, ese valor de respuesta, primero vamos a recorrer el arreglo, ¿no? Desde la posición 0 y mientras i sea menor que la longitud de A, con incrementos de 1. Incrementos de 1, ¿ok? Y entonces necesito también declarar por acá una variable que vaya leyendo esos números que están contenidos en el arreglo. Entonces num va a ser igual a lo que hay en el arreglo A en la posición I, ¿no? Entonces estoy recorriendo el arreglo, tomo lo que hay en la posición 0 y se lo doy a num, luego doy otra vuelta, tomo lo que hay en la posición 1 y se lo doy a la variable num, luego doy otra vuelta, tomo lo que hay en la posición 2 y se lo doy a la variable num, y así sucesivamente hasta que lleguemos al final del arreglo. Entonces, ese num lo vamos a mandar a el método, calcular primo, ¿no? Y ese método calcular primo ya vimos que me va a devolver un valor verdadero, un true, si el número que le estoy enviando es un número primo, y un falso si el número que le estoy enviando no es un número primo, ¿no? Y este OP es el objeto, ¿no? Acuérdense que el objeto ya lo habíamos declarado por aquí arriba, es este, es un objeto de la clase operaciones que precisamente lo estoy utilizando para tener acceso a los métodos que están aquí en la clase. Entonces, ok, voy a regresar a la parte de abajo y ya está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que si esa respuesta es un verdadero, quiere decir que el número que le mandé al método es un número primo, y entonces aquí voy a imprimir
¿no? Aquí voy a imprimir ese número, ¿no? Y ya está. Entonces, ahora sí, voy a guardar esto. Voy a ejecutar el archivo. Voy a llenar el arreglo. 2, 3, 7, 8, 9, 10. Deben ser 20 números. 20 números. Y ahora sí, de todos esos 20 números que se generaron de manera aleatoria, yo quiero que me imprima los primos. Entonces va a encontrar ahí el 31 que es primo, el 13 y ya está. Dentro de todos esos solamente encontró dos números primos que fueron el 31 y el 13. ¿Ok? Pues bien, chicos, con esto resolvemos el ejercicio, perdón, el inciso D del ejercicio 2 y el siguiente inciso, pues en el siguiente video.